Hay momentos en la vida que te preguntas por qué tanta gente está inclinada contra ti. ¿Por qué estos ataques incesantes? ¿Por qué estas traiciones, estas injusticias, estos bajos golpes que parecen surgir de todas partes? Sientes que estás solo frente a una pelea que ni siquiera he elegido. Pero escuche bien, no eres tú que estén atacando, es el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Eres un funcionario electo y eso se molesta. La oscuridad no puede soportar la luz. Cuanto más avance en la divina, más intensos se vuelven los ataques. Pero lo que ignoran tus enemigos es que al atacarte firman su propia pérdida. Su caída es inevitable y Dios no les permitirá destruirte. La Biblia está clara. No toques mis ungir y no lastimes a mis profetas. Salmo 105, 15. Sin embargo, algunos creen que pueden dañarlo sin sufrir las consecuencias. Vapelan, calumnian, tratan de hacerte caer, pero no se dan cuenta de que son fuerzas desafiantes más allá de su comprensión. Su maliciosa se convertirá en contra ellos. Hay una ley espiritual inmutable. Todo lo que querían hacerte en su propia vida que recurrirá. Lo que siembran, lo cosecharán con una fuerza 10 veces. Esto es solo cuestión de tiempo antes de que caigan en su propia trampa. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido esta opresión, esta sensación de ser el objetivo de ataques injustificados? Sé que no estás solo. Hoy vamos a sumergirnos en las Escrituras para comprender lo que realmente está sucediendo en el mundo espiritual cuando se ataca a un funcionario electo. Revelaremos por qué sus planes siempre fallan y cómo Dios ajusta el relato de aquellos que se atreven a tocar a sus hijos. Mantenerse bien hasta el final, porque lo que escuchará podría ser la respuesta que ha estado esperando durante mucho tiempo. Antes de ir más allá, escriba en los comentarios: Dios lucha por mí. Demostremos juntos que somos funcionarios electos y que nada puede detenernos. Y sobre todo, suscríbase a la cadena y active las notificaciones para no perderse ninguna enseñanza que cambie su vida. Lo que vamos a ver hoy puede ser la clave para su entrega. Cuando una persona ataca a un representante elegido de Dios, ella no se da cuenta de que no se opone simplemente a un ser humano, sino a fuerzas mucho más allá de su comprensión. No es una simple rivalidad terrenal, es una guerra espiritual donde el cielo mismo toma una posición. La Biblia es clara: nadie puede tocar el ungido del Señor sin sufrir las consecuencias. Salmo 105, 15. Cuando se dirige un funcionario electo, no es el que está realmente en peligro, sino el que piensa que puede pararse en su contra sin ser represalia. Los adversarios permiten ser guiados por su propia arrogancia, creyendo que sus ataques permanecerán impunes, pero ignoran que realmente desafían el orden divino establecido. A través de las Escrituras vemos cómo aquellos que intentaron derrocar a los hombres de Dios terminaron siendo envueltos por su propia maldad. Piensa en Faraón, quien por orgullo continuó a las personas elegidas creyendo que podría destruirlo. Su destino fue sellado en el mismo momento en que se levantó contra los diseños divinos. Los enemigos de un funcionario electo, a menudo, creen que están llevando a cabo una lucha ordinaria basada en estrategias humanas, manipulaciones y ataques visibles. Sin embargo, lo que no entienden es que el funcionario electo nunca está solo. Dios coloca una pared protectora alrededor de los que caminan bajo su gracia. La historia de Daniel es la prueba viviente. Lanzando al pozo de los leones debido a las travesuras de sus oponentes, no fue tocado, pero aquellos que habían trazado contra él fueron devorados tan pronto como cayeron en la misma trampa que tenían tensa. Esto muestra una cosa: los funcionarios electos no pelean sus batallas con armas físicas, sino con fe y justicia divina. Sus enemigos no se dan cuenta de que al atacarlos solo firman su propia pérdida.
Se condenan a sí mismos desafiando las fuerzas superiores que vigilan a quienes caminan en los caminos del Señor. Hay una razón por la cual los funcionarios electos no caen bajo los golpes de quienes los persiguen, están bajo la portada de la gracia divina. Jesús dijo: en el mundo tendrás tribulaciones, pero tomé coraje, derroté al mundo. Juan 16:33. Esto significa que pueden ocurrir ataques, pero nunca prevalecerán contra un hijo de Dios. Los opositores pueden conspirar, mentir, tratar de dañar de cualquier manera posible, pero al final su fuerza se agotará, mientras que la del funcionario electo se renovará continuamente. La historia de Joseph es un ejemplo perfecto. Sus hermanos lo vendieron pensando en destruirlo, pero Dios transformó esta traición en la elevación. Joseph se convirtió en gobernador, y los que lo habían despreciado tuvieron que inclinarse ante él. Así es como funciona la justicia divina. Lo que está diseñado para destruir a un funcionario electo se convierte, por la mano de Dios, en un trampolín hacia su destino. Lo que los enemigos de los funcionarios electos a menudo ignoran es que sus ataques desencadenan una reacción celestial. Cuando se toca a un hijo de Dios, el mismo cielo reacciona. No hay una sola oración de un justo que caiga en el olvido. Todo se registra, cada lágrima, cada suspiro, cada injusticia sufrió. Dios dijo: la venganza para mí, la remuneración. Deuteronomio 32:35. Esto significa que nadie puede sembrar la destrucción en la vida de un funcionario electo sin cosechar a cambio las consecuencias de sus propios actos. Aquellos que creen que pueden oprimir a un hijo de Dios sin sufrir las consecuencias terminarán siendo tomadas en la red de su propia maldad. Esto es solo cuestión de tiempo antes de que su arrogancia los llevara a su caída. La historia nos muestra que nadie puede enfrentarse a un funcionario electo sin pagar el precio. El poderoso de este mundo ha tratado repetidamente de apagar la luz de los que Dios ha elegido, pero todos fallaron. Jesús mismo, aunque perseguido, crucificado, pudo en una tumba, ha triunfado sobre la muerte. Esto demuestra que cuando un funcionario electo es atacado, nunca cae. Se vuelve más fuerte, más poderoso, más anclado en su fe, y aquellos que pensaron que podían aplastarlo hacen que sea demasiado tarde, que solo estaban cavando su propia tumba. Porque atacar a un funcionario electo es atacar a Dios mismo. ¿Y quién puede luchar contra Dios y fuera de él victorioso? La respuesta es simple: nadie. Lo que muchos no se dan cuenta es que la energía que hacemos nunca desaparece. Siempre vuelve a su punto original, a menudo amplificado. La Biblia nos enseña este principio espiritual. No te equivoques, no nos burlamos de Dios. Lo que un hombre habrá sembrado, él también lo cosechará. Gálatas 6:7. Cuando un enemigo envía odio, celos o maliciosos a un funcionario electo, cree que puede doler, debilitar o incluso destruir a este hijo de Dios. Pero lo que ignora es que esta energía negativa solo sigue una trayectoria de retorno. Solo se necesita un poco de paciencia, porque todo lo que se envía contra un oficial electo retorna con una intensidad mucho mayor en la que lo inició. Es la ley espiritual del boomerang. Lo que lanzas en el universo siempre termina volviendo a tus manos, ya sea una bendición o una maldición. Los escritos están llenos de ejemplos en los que los planes de los malos se vuelven contra ellos. Piense en Amán, quien ha construido una horca para colgar Mardoché, Esther 7:10. Al final, fue él quien fue colgado de esta misma horca. Este principio es universal. El pozo que los enemigos buscan para un funcionario electo es aquel en 1960, el que terminarán cayendo. Los que se propagan mentiras son tarde o temprano en la trampa de sus propias palabras. Aquellos que intentan dañar a un hijo de Dios
verán su propia desintegración de la vida bajo el peso de su maldad. No es una superstición, sino un orden espiritual inmutable establecido por Dios. Puedes intentar ignorarlo, pero no puedes escapar de él. Es por eso que la sabiduría bíblica enseña a sembrar bien, porque es la única forma de cosechar la paz y la prosperidad. Uno de los aspectos más poderosos de este principio es que el funcionario electo ni siquiera necesita tomar represalias. No necesita responder a los ataques, hacer el mal por el mal o buscar vengarse. Dios mismo se encarga de eso. La historia de David lo ilustra perfectamente. Saúl lo continuó incansablemente tratando de matarlo, pero David se negó a levantar la mano contra él, a pesar de las muchas oportunidades que tenía para vengarse. Él entendió una verdad esencial: deja a lo eterno el cuidado de vengarse. Proverbios 20:22. Y eso es exactamente lo que pasó. Saúl se encontró con su propia espada, destruida por sus propias elecciones, mientras David fue criado en el trono, recibiendo todo lo que Dios le había prometido. Así es como funciona la justicia divina. Los enemigos piensan que pueden romper un funcionario electo, pero no se dan cuenta de que solo se están debilitando. Cuanto más persiguen, más se consumen internamente. La amargura, el odio y los celos les roerán hasta que son solo la sombra de sí mismos. Mientras que el funcionario electo, por el contrario, crece, próspero y se fortalece. ¿Para qué? Porque no se permite ser contaminado por estas energías negativas. Él entiende que su único papel es permanecer fiel a Dios, perseverar y continuar avanzando, mientras el Señor cuida al resto. Así es como los malos caen en la trampa de su propia maldad, mientras que los justos se elevan cada vez más bajo protección divina. Si alguien está tratando de lastimarte, no te preocupes. No desperdicie su energía tratando de defenderse con los recursos humanos. Confía en Dios, porque ve todo y ajusta todo de acuerdo con su justicia perfecta. Nada pasa desapercibido ante Él. Él sabe quién te hirió, quién trató de derribarte, quién trazó contra ti, y ya ha preparado un regreso de palo que caerá sobre aquellos que creían que podrían alcanzarlo con impunidad. Déjalos hablar, déjalos trazar, que crean que han ganado, porque al final lo que sembraron lo cosecharán. Y el funcionario electo continuará avanzando, intacto, intocable, siempre más fuerte en la mano de Dios. Los enemigos de un funcionario electo a menudo piensan que han ganado tan pronto como logran dañarlo de alguna manera. Están encantados de ver a un hijo de Dios pasar por pruebas, creyendo que su malicia ha dado fruto. Pero lo que no saben es que su triunfo es temporal e ilusorio. La Biblia dice: el malo hace planes contra los justos, y él cruje contra él. Pero el Señor se ríe de él, porque ve que su día llega. Salmo 37, 12, 13. Lo que los adversarios no se dan cuenta es que la rueda gira, y cuando gira la mano de Dios, nunca vuelve al mismo lugar. Pueden creer que dominan la situación, pero ya están bajando. Su caída comienza en el mismo momento en que levantan sus manos contra un funcionario electo, porque se colocan en oposición directa con Dios. Al principio, todo parece estar bien para ellos. Prosperan, avanzan, parecen intocables, muestran su éxito con la arrogancia, convencidas de que sus acciones no tendrán ninguna consecuencia. Pero esto es solo una ilusión. Su caída comienza lentamente, casi imperceptiblemente. Se forman grietas en sus vidas. Las cosas que tenían para adquirir comienzan a deteriorarse. Las relaciones se están desmoronando. Las oportunidades se molestan. Su paz interior desaparece. Es como un edificio que parece sólido desde el exterior, pero un veneno invisible consume fuera del interior. Todavía no entienden lo que les está sucediendo, pero sienten que algo no se da vuelta.
Su conciencia comienza a atormentarlos, porque no podemos sembrar el mal sin sentir los efectos. Luego viene la fase del colapso visible. Lo que una vez fue sólido colapsado ante sus ojos. Su reputación está empañada, su estabilidad financiera se sacude, sus relaciones se vuelven tóxicas. Luego se dan cuenta de que la vida ya no gira a su favor. Lo que envidiaron en el funcionario electo lo pierden ellos mismos. Ven a los que trataron de destruirse a sí mismos mientras se hunden en un ciclo de ajedrez y frustración. La Biblia dice: el Señor revierte los proyectos de las naciones, destruye los diseños de los pueblos. Salmo 33:10. Ningún plan contra un funcionario electo puede tener éxito, y aquellos que intentan hacerlo pagan un alto precio. El descenso es doloroso porque se dan cuenta, a menudo demasiado tarde, que lo que creían que era una victoria era solo el preludio de su propia destrucción. Lo peor en este otoño es que es irreversible siempre que no se arrepientan. Dios no disfruta de ver caer a los malos, siempre los deja una puerta abierta para el regreso. Pero la mayoría están demasiado cegadas por su orgullo para ver este resultado. Al igual que Faraón, quien a pesar de las heridas enviadas a Egipto, se negó a escuchar. Su corazón se endurecía con cada advertencia hasta que supo su pérdida en el Mar Rojo. De la misma manera, los enemigos de los funcionarios electos continúan aferrándose a su odio y aún creyendo que pueden revertir el curso de las cosas. Pero en verdad, solo cavan su propia tumba. Siempre se hunden más, olvidando y sufrimiento. El funcionario electo ni siquiera necesita regocijarse en este otoño. Él sabe que todo esto es solo el logro de la justicia divina. Él sabe que su papel no es celebrar la ruina de quienes lucharon contra él, sino continuar avanzando bajo la protección de Dios. Porque mientras los enemigos colapsan, el funcionario electo es restaurado, fortificado e impulsado hacia su destino. Es una verdad inmutable. Lo que se basa en la injusticia nunca dura, pero lo que se basa en la fe y la justicia de Dios permanece para siempre. Un funcionario electo de Dios no necesita justificarse a sí mismo o luchar contra aquellos que lo persiguen. Está bajo la protección de una fuerza mucho mayor que los ataques humanos. La Biblia dice: el Señor luchará por ti y guarda silencio. Éxodo 14:14. Esto significa que, independientemente de las acusaciones, tramas o injusticias dirigidas contra un hijo de Dios, no necesita preocuparse o responder a los ataques. No es su papel tratar de defenderse con los recursos humanos, porque es Dios mismo quien toma su causa en la mano. Los funcionarios electos están protegidos por un muro invisible de justicia divina, y aquellos que intentan dañarlos se enfrentan a esta protección sin siquiera darse cuenta. Es por eso que tantos planes contra los hijos de Dios fallan sin una explicación lógica. No es una coincidencia, es una intervención divina. Los opositores de un funcionario electo a menudo piensan que tienen la ventaja. Cuando lo ven, permanecen en silencio. No cabalguen, no intenten vengarse. Interpretan esto como debilidad, pero en realidad es la manifestación de una inmensa fuerza espiritual. Jesús mismo no respondió a las acusaciones cuando fue juzgado injustamente. Pilato se sorprendió al ver a alguien mantener tanta calma frente a las mentiras y la calumnia. Pero Jesús sabía que la venganza pertenecía a Dios, no a los hombres. El funcionario electo entiende que él sabe que no depende de él tratar de hacer justicia, sino permanecer fiel, porque Dios ve todo y actúa en su tiempo. Cada calumnia, cada ataque, cada injusticia sufrida por un hijo de Dios se registra en el cielo, y un día aquellos que levantaron las manos contra él tendrán que responder ante el justo juez.
No tratar de defenderse no significa someter pasivamente. Esto significa tener una fe inquebrantable en la justicia divina, sabiendo que cada batalla pertenece a Dios. Piense en Joseph. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, pensando en deshacerse de él, pero nunca trató de vengarse. Dejó que Dios actuara y el Señor transformó su desgracia en una bendición. Se convirtió en el gobernador de Egipto y aquellos que lo traicionaron terminaron recogiendo su ayuda. Así es como Dios invierte las situaciones. El que es atacado injustamente hoy se criará mañana. Quien sea despreciado será honrado. Quien sea juzgado será justificado por la mano del Señor. El funcionario electo no lucha con sus puños o con sus palabras, lucha con su fe. Los enemigos no se dan cuenta de que al atacar a un funcionario electo, atacan a Dios mismo. Es por esta razón que su caída es inevitable. Piensan que su maldad permanecerá impune, pero tarde o temprano descubren que la justicia divina es inevitable. Es una ley espiritual. Lo que se siembra debe ser recolectado. Y mientras el funcionario electo mantiene el silencio y sigue siendo fiel, sus enemigos son autodestructivos, atrapados en su propio odio. Se consumen por dentro, comidos por sus celos y su frustración. Los avances oficiales electos, prosperosos, y ve la mano de Dios protegerlo en cada etapa de su camino. Entonces, si eres atacado, calumniado, traicionado, no intentes defenderte por tu propia fuerza. Deja que Dios sea tu escudo. Levanta los ojos hacia el cielo y sepa que cada derramamiento de lágrimas, cada dolor sufre, cada una injusticia aguantada es vista por quien le hace justicia a sus hijos. La victoria no proviene de la respuesta, proviene de la fe inquebrantable en el que lucha por ti. Mantente firme, porque lo que Dios ha planeado para ti, nadie puede detenerlo. En este mundo, nada escapa de la justicia divina. Todo lo que se hace a la sombra termina siendo expuesto a la luz. Es una verdad inquebrantable. Dios siempre ajusta el equilibrio, incluso si no parece inmediato. Debido a que la visión aún se fija por un tiempo, pero habla al final y no mentirá. Si es lento, espere, porque se logrará. Habacuc 2:3. Los malos prosperan por un tiempo, se ríen, creen que son invencibles, pero lo que no saben es que su destino ya está escrito. Dios nunca deja un acto injusto sin respuesta. Observa pacientes, incluso da oportunidades para arrepentirse, pero si el orgullo persiste, entonces el juicio cae. El universo, dirigido por las leyes divinas, siempre asegura que todo vuelva a la normalidad según la voluntad de Dios. Aquellos que atacan a un funcionario electo a menudo creen que escapan de las consecuencias de sus acciones. Continúan pensando que su malicia permanecerá impune. Pero la palabra de Dios dice: no te irriten por los malos, no envidies a los que hacen el mal, porque son cortados tan rápido como la hierba y se marchitan como el césped verde. Salmo 37, 1-2. No queda nada al azar. Un día el viento se vuelve y aquellos que estaban en la parte superior, sin entender por qué, ignoran que el equilibrio divino se estaba ajustando. Lo que sembraron en maldad, ahora deben cosecharlo. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra pronunciada contra un hijo de Dios desencadena un efecto a cambio. Nada desaparece, todo vuelve, y a menudo con una fuerza mucho mayor. Mira la historia de Nabot y Ahab. La reina Jezabel planeó robar el viñedo de Mefiboseth, un hombre justo, pensando que podría actuar sin consecuencias. Pero Dios envió a Elijah a pronunciar un juicio en su casa. Primera Reyes 21. Poco después, Ahab murió en el campo de batalla y Jezabel terminó devorada por perros. ¿Para qué? Porque no puedes perturbar el orden divino y esperar salir ileso.
Cada injusticia cometida contra un funcionario electo se registra en el cielo y tarde o temprano se está cayendo la justicia. Puede llevar tiempo, pero esta vez es solo una prueba de paciencia para aquellos que confían en Dios. La promesa sigue siendo la misma. El equilibrio siempre será restaurado porque Dios es un juez perfecto. Por lo tanto, el funcionario electo no necesita preocuparse por las apariencias. A veces puede parecer que el mal tiene la última palabra, que aquellos que traicionan, que mienten, que manipulan, tienen éxito. Pero esto es solo una ilusión temporal. La justicia divina es implacable y trabaja según un calendario celestial. Aquellos que hacen el mal construyen su propia prisión, una trampa de la que no podrán escapar. El que cava un pozo caerá allí, y la piedra volverá a la que lo enrolla. Proverbios 26-27. Mientras el enemigo está luchando con sus propios canales, el funcionario electo es liberado, restaurado e incluso criado anteriormente. Por eso, nunca debe dudar del plan de Dios. Si hoy te sientes atacado, traicionado, oprimido, recuerda que la historia no se detiene allí. El mal nunca triunfa para siempre. Deje que Dios ajuste el equilibrio, porque siempre lo hace en el momento perfecto. Continúe caminando con fe, manténgase en paz y observe cómo el Señor transforma cada injusticia en testimonio. Cada uno desgarra una bendición y cada dolor en vigor. El universo puede parecer injusto, pero en la mano de Dios, todo siempre termina recuperando su equilibrio. Lo has visto hoy. Nadie puede abordar a un funcionario electo sin pagar el precio. Dios mira, lo ve todo, y su justicia nunca falló. Aquellos que lucharon, despreciaron, trataron de destruirte, no se dan cuenta de que ya han activado su propia caída, pero tú estás protegido, fortificado y nada puede arrancarte de las manos de Dios. Lo único que debe hacer es mantener la fe y avanzar, porque lo que te espera es mucho más grande que cualquier cosa que intentaran eliminarte. Y tú ya has sido testigo de la justicia divina en acción. Comparta su experiencia en los comentarios, porque su testimonio puede fortalecer la fe de alguien hoy. Y sobre todo, no olvides suscribirse a la cadena y activar las notificaciones, porque lo que hemos visto hoy es solo parte de las revelaciones que Dios quiere transmitirle. La próxima enseñanza que aparecerá en la pantalla va aún más lejos para comprender la lucha espiritual. Haga clic en él ahora y descubra cómo prepararse para lo que Dios se reserva para sus funcionarios electos. Que Dios los bendiga abundantemente. Aquí José, y nos vemos muy pronto.